falta de evidencia, tipo, la falta de evidencia. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos al webinar número 35 de la serie de webinars que FIP ha titulado Respondiendo a la pandemia juntos. Este, es- Quisiera empezar, mientras se van incorporando más gente, agradeciéndoles a todos los que nos acompañan en este momento en vivo, y después también al quedar en Facebook el video, después de concluido el webinar, podrán consultar Facebook, en donde a partir del momento en que termina el webinar. Bueno, quisiera empezar con alguna información antes de comenzar realmente el webinar, y quería antes de todo todavía traer las palabras con que el presidente de la sección farmacia hospitalaria de la FIP, Robert Moss, ha introducido el rol de los farmacéuticos hospitalarios durante la pandemia, y sus palabras fueron parte del congreso que FIP organizó en forma virtual, su congreso anual, y que fue en forma virtual. Y de alguna manera, ¿por qué traigo estas palabras? Les quería comentar, porque realmente me parece que transmiten el sentimiento que todos los farmacéuticos tenemos en cuanto a nuestro rol y nuestro papel y nuestra incertidumbre y el manejo de nuestra incertidumbre durante la pandemia en nuestro trabajo en la práctica profesional. Él decía, la falta de evidencia y peor aún para mí, o la evidencia de pobre calidad provoca una gran incertidumbre en la práctica clínica. Comentaba también comentaba algo que me parece que todos suponemos, pero que me gusta decirlo, que los farmacéuticos juegan un rol muy importante, muy destacado durante esta pandemia, porque pueden colaborar en la elaboración de guías clínicas en el medio, como decía la palabra, inundación de datos que tiene una calidad que es desconocida. Entonces, el rol del farmacéutico en ese entorno de datos de calidad desconocida es que quisiéramos definir más, y que vamos a ver si a partir de ahora con nuestros speakers vamos a poder discutir y vamos a poder, digamos, entre todos aportar y sentirnos un poco más seguros seguros en el momento de la toma de decisiones. Bueno, entonces, como les había dicho, vamos a recibir primero la información que nos trae ahora las diapositivas. No sé si puedo ver la siguiente.
Ahí está, bueno, acá es que la moderadora soy yo, Nora Gerpe, y pertenezco a la sección farmacia hospitalaria de la FIP y soy de Uruguay. La próxima, por favor. Referencias importantes, dice acá. Bueno, dice FIP COVID-19 Hub de información. Es muy importante el material que reúne este hub, incluso tiene todos los webinars. Fíjense que esta es la edición número 35 que va a empezar ahora, o sea que tenemos 34 antes que se pueden ver, son de acceso libre, no hay que ser miembro de FIP, simplemente se recurre a la página web, a la página que está acá escrita, en donde ustedes cliquean en donde dice FIP COVID Information Hub, y de ahí tienen importantísimo material, no solo webinars, sino otro tipo de material que la página les va a ofrecer. Realmente recomendable, además siempre sirve como base para nuestra actuación en la práctica diaria, en la práctica farmacéutica. Bueno, y también acá está nuestro link a Facebook, por los que prefieren verlo a través de Facebook, este webinar. La próxima, por favor. Acá tenemos algunos anuncios para contarles. Primero, como ya dijimos, que está siendo grabado, además está en vivo en Facebook. Y la grabación estará disponible en forma gratuita en donde está ahí indicado, o en el canal de YouTube. Vamos a hacer todas las preguntas que ustedes quieran a los panelistas en la caja que acá aparece, no sé si todos la visualizan, abajo en la pantalla, perdón, que se llama QIA, en donde ahí lo que haremos es dejar las preguntas y si podemos las contestaremos todas, y si no haremos una selección. Les agradezco la participación porque va a enriquecer muchísimo el webinar, en el sentido de que siendo tantos vamos a poder sacar mucho mejores conclusiones y vamos a poder de alguna manera dirigir el interés a los que estamos aquí hoy. Bueno, acá, como dice de alguna otra manera, su opinión es bienvenida, muy bienvenida. Y también entonces pueden escribirnos por acá, por el correo que aparece aquí. Bueno, la próxima de anuncios. Tenemos los objetivos de aprendizaje que espero los compartan. De lo contrario también podemos modificar bueno, y a través de las preguntas de alguna manera visualizar hechos que no hemos considerado quizá. El primero, identificar, perdón, la anterior, quería leer un poquito los objetivos, por favor. ¿Podré leer la anterior, los objetivos? Bueno, gracias. Quería leerlos. Identificar los principales retos en la selección y protocolización de los tratamientos para COVID-19 en un contexto de falta de evidencia científica. Se presentan también experiencias vividas en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Después, otro punto importante es cómo gestionar el riesgo en forma práctica en procesos en los que los medicamentos y dispositivos médicos están involucrados. Muy bien. Ahora sí, entonces pasamos a la presentación de Carmen Rodríguez González. Estoy encantada de presentarla a Carmen, que trabaja en el servicio de farmacia del Hospital Gregorio Marañón, o, como decía a la presentación, un hospital general universitario. La colega es especialista en farmacia hospitalaria, tiene un título de máster en liderazgo y gestión en farmacia hospitalaria, lleva 10 años de experiencia brindando atención farmacéutica de alta calidad a pacientes con enfermedades infecciosas y es autora de más de 20 publicaciones en los últimos 5 años. Su currículum es enorme, hemos elegido solo
este pequeño punteo que les acabo de leer. Y quisiera comentar algo aparte de su currículum, y es que la farmacia del Hospital Gregorio Marañón, que es un hospital público que está en Madrid, ha sacado durante 3 años seguidos, no, 5 años, perdón, 3 años seguidos, voy a leer directamente cómo se llama, el premio por el monitor de reputación sanitaria como mejor servicio de farmacia de España, y los años son en el 2017, 2018 y 2019, o sea, mejor servicio de farmacia. Y el premio aclaraba que el mejor servicio de farmacia implica no solo la tecnología que tengan en la farmacia disponible para usar, sino sobre todo y por sobre todo el nivel de sus profesionales, el nivel de las profesionales y los profesionales que están trabajando allí, en cuanto a su coordinación general, a su especialización, que digamos es destacable. Y después también tienen un premio que leo acá, premio Best in Class, y refiere a los premios en farmacia oncológica, y los han tenido ese premio en el año 2018 y 2019. O sea, que es un privilegio para nosotros tener a Carmen con nosotros hoy. Muy bienvenida, y si quieres comenzamos con tu presentación. Muchísimas gracias, Nora, por tu amable presentación y por invitarme a participar en este webinar de la FID. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros nuestra experiencia en la evaluación y selección del tratamiento para la COVID-19, cómo hemos trabajado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para revisar la evidencia científica que se iba generando día tras día y trasladar ese conocimiento a los protocolos terapéuticos, ¿no? Como os podéis imaginar, pues no ha sido una tarea fácil, especialmente al principio de la pandemia, cuando tuvimos que tomar decisiones casi desde una total incertidumbre, y en la que además concretamente en España y en la Comunidad de Madrid todo sucedió pues realmente rápido, ¿no? De hecho, antes de comenzar quería poneros un par de cifras para que podáis haceros una idea de cómo lo hemos vivido nosotros en España, ¿no? A finales de marzo, España era el tercer país del mundo con mayor número de casos COVID. Actualmente ocupamos el 6º lugar y, bueno, pues a primeros de noviembre se habían confirmado ya más de 1.400.000 casos de COVID en España y cerca de 40.000 fallecimientos. Concretamente, la Comunidad de Madrid ha sido la comunidad más severamente afectada, y el Hospital Gregorio Marañón, donde trabajo, pues uno de los hospitales con mayor demanda asistencial. Aquí podéis ver un poquito la evolución de la curva epidemiológica en nuestro hospital. Nos confinaron el 14 de marzo y en tan solo 2 semanas nuestro hospital alcanzó el máximo de ocupación con más de 1.000 pacientes COVID ingresados, ¿no? Y más de un centenar en unidades de cuidados intensivos. Ahora, como veis ahí, estamos bueno, pues inmersos en lo que ahora llamamos la segunda ola. Concretamente ahora mismo en Madrid con una situación, podríamos llamar, de calma tensa, con aproximadamente entre 170 a 200 pacientes ingresados a día de hoy. Y bueno, pues ahora sí que os presento cómo he estructurado mi intervención. En los próximos 15 o 20 minutos daré un repaso rápido a la evidencia científica en la COVID-19, parándome un poquito más en los trabajos o en los estudios más relevantes, para luego centrarme sobre todo pues, en compartir con vosotros cómo hemos trabajado, ¿no?, en la selección y protocolización del tratamiento. Veremos cuál ha sido el rol de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, del grupo de expertos COVID que se creó en nuestro hospital y de las comisiones clínicas. Y veremos también cuál ha sido pues, el día a día del farmacéutico clínico, ¿no?, en estos meses, y cómo se ha ayudado, por ejemplo, en la prescripción electrónica asistida para la protocolización del tratamiento y de sistemas de información del servicio de farmacia para la farmacovigilancia y evaluación de resultados en salud. Y luego, sin entrar mucho en detalle, porque nos iríamos de tiempo, pero bueno, sí que me gustaría también dar por unas pinceladas de nuestra implicación en el desarrollo de la investigación. Bueno, pues como saben, la evaluación, selección y protocolización de los medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse basado en la eficacia, seguridad, conveniencia y coste de los medicamentos, ¿no?, a fin de asegurar el uso racional de los mismos. Hay una frase de Juan Ramón Laporte que me gusta mucho porque creo que define muy bien lo que es la evaluación y selección de los medicamentos, y es que dice que no es una medida de austeridad, sino un ejercicio de inteligencia clínica, ¿no?,
que debe ir más allá de la mera decisión de si un fármaco lo debemos incorporar en la guía farmacoterapéutica del hospital y definir su posicionamiento terapéutico, ¿no? En qué condiciones y en qué indicaciones debe aprobarse para garantizar que obtengamos la máxima efectividad y seguridad, ¿no? Lógicamente, hacer esto no es una tarea fácil, ¿no? Implica realizar una revisión crítica de la evidencia científica, teniendo en cuenta los distintos niveles de evidencia o la distinta calidad metodológica de los estudios, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados, lógicamente, a priorizar en la toma de decisiones los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados, porque sabemos que son los estudios con menor riesgo de sesgo, pero que, claro, por desgracia, en la COVID-19 no teníamos ensayos clínicos aleatorizados que nos mostraran mejoría relevante con ninguno de los fármacos que habíamos empezado a utilizar al inicio de la pandemia, ¿no? Y nos estábamos basando exclusivamente en experiencias previas con las epidemias del SARS-CoV y del MERS-CoV, ¿no? Y nos hemos visto un poco la tesitura, pues, de dar esa vuelta a la pirámide de la evidencia, ¿no? Y manejarla de manera invertida, ¿no? Tomando las primeras decisiones basándonos exclusivamente en las opiniones de expertos y las series de casos que se iban publicando. Recordaréis sin duda el famoso estudio de Raoult que realzaba el valor de la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina y que promovió que en muchos centros se comenzara a utilizar esta combinación en base a un estudio de casos sin grupo control en el que lo único que se demostraba, ¿no?, era la reducción de la carga viral con el paso del tiempo, ¿no?, en estos pacientes. Afortunadamente es verdad que luego se sucedieron, ¿no?, lógicamente, estudios de mayor calidad. Comenzamos a ver diferentes cohortes, muchas de ellas que pretendían analizar el valor de la hidroxicloroquina. Os selecciono aquí una quizá de las que tiene mayor calidad metodológica y que se publicó en la revista New England Journal of Medicine y que ya empezó a atisbar que la hidroxicloroquina, pues, no se asociaba a ningún beneficio en términos de reducción de necesidad de intubación o de mortalidad, ¿no? Sí es cierto que se sucedieron estudios posteriores y cohortes que nos daban resultados contradictorios, pero que al final, cuando las revisábamos, bueno, pues veíamos que todas adolecían de las mismas limitaciones, y es que en su mayoría son o estudios unicéntricos o que utilizan, como en este caso, variables combinadas, o lo más importante, que no podíamos garantizar que en estos estudios de cohorte se hubiera hecho el ajuste suficiente por los factores de confusión, ¿no?, como para decir que dos ramas eran efectivamente comparables, ¿no? Además, en todo este devenir de estudios, digamos, de no buenísima calidad metodológica, vimos también, pues, como las revistas en situaciones de crisis podían relajar los criterios para la aceptación de manuscritos, y de hecho recordaréis algunos trabajos como este primero que se publicó en The Lancet y que ha sido mundialmente conocido, ¿no?, como el Lancet Gate, que tuvo que ser retractado por falta de consistencia en los datos, ¿no?, y que no se pudo confirmar efectivamente, pues, la veracidad de la información. Y en esta situación, bueno, pues afortunadamente comenzaron a gotear, si recordáis, los primeros ensayos clínicos. Bueno, el primer antiviral en caer, digamos, fue el opinavir-ritonavir, con este estudio pequeño en China, en el que, bueno, pues no se demostraba un beneficio en términos de mejoría clínica, ¿no?, en la reducción del tiempo hasta la mejoría. Es verdad que la gran mayoría de los hospitales hemos empezado a utilizar la combinación de loperamid-ritonavir y algunos decidimos, como es verdad que fue nuestro caso, esperar a que estos resultados se confirmaran en ensayos clínicos más potentes y en los que bueno, pues se utilizara este tratamiento de una forma más precoz, pero efectivamente luego nos llegó, por ejemplo, el ensayo Recovery, en el que bueno, pues se ponía de manifiesto de nuevo que no se asociaba a ningún beneficio en términos de reducción de mortalidad. Algo parecido recordaréis que ocurrió con la hidroxicloroquina y el ensayo Recovery, que demostró lo mismo, que no se asociaba a reducción de mortalidad, o los últimos ensayos que ahora mismo sabéis que se han publicado en las últimas semanas, en este caso con respecto al uso de tocilizumab, entre ellos bueno, pues el ensayo clínico Covacta, en el que ha participado España y en el que no se ha observado hasta el momento ningún beneficio con el uso de tocilizumab en cuanto a la reducción de la mortalidad a los 28 días, ¿no? Y que hace, pues, que sigamos ahora mismo, pues, replanteándonos el posicionamiento de este fármaco, ¿no? Sí que es verdad que en todo este devenir de estudios y en estos meses, pues sí que tuvimos una muy buena noticia con el ensayo clínico Recovery, en el que se demostraba que el uso de la desametasona en los pacientes hospitalizados se asociaba a reducción de mortalidad, tanto en los pacientes que requerían oxigenoterapia como en aquellos que estaban incluso sometidos a ventilación mecánica invasiva, y que es a día de hoy, pues, una parte importante del estándar de tratamiento en los hospitales, ¿no?
Y por último, mencionar algo, por supuesto, del Remdesivir, que con él podríamos estar casi hablando una hora, porque sabéis que ha sido un antiviral que ha estado, bueno, pues, en los medios casi a diario. Recordaréis el ensayo clínico de Beigel, que fue el que motivó la aprobación condicional de Remdesivir en el COVID por las agencias reguladoras, y en el que lo que ha demostrado hasta la fecha pues, es un acortamiento en el tiempo hasta la recuperación de 15 a 10 días. Parece ser que a expensas de un mayor beneficio en un subgrupo concreto de pacientes, como sabéis que son aquellos que requieren oxigenoterapia de bajo flujo. Esto debería a posteriori corroborarse en ensayos, ¿no?, desarrollados específicamente en esta población, y bueno, sí que bueno, pues es importante destacar que a día de hoy pues, no ha demostrado reducción de mortalidad en pacientes más graves, como pueden ser los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y bueno, pues en esta situación en la que, bueno, pues las noticias estos meses no eran tan halagüeñas como nos hubiera gustado, ¿no? Que bueno, pues ha habido estudios que, aunque no he entrado al detalle, pero incluso ensayos clínicos que daban a veces hasta resultados contradictorios, pues era muy difícil tomar decisiones, decir qué protocolo llevamos en marcha en nuestro hospital, y más teniendo en cuenta la presión asistencial a la que estamos sometidos, ¿no? Y el anhelo que teníamos, o las ganas que teníamos los médicos y farmacéuticos de poder ofrecer a nuestros pacientes algo que mejorara el pronóstico de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que paso a contaros a continuación, cómo hemos trabajado en la selección y protocolización ¿no? Pues en el hospital, ¿no? Sí que quería mencionar, en primer lugar, el rol de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, porque yo creo que para nosotros ha hecho una labor de asesoría bueno, y de soporte muy importante para los farmacéuticos y para los profesionales en general. Ha estado actualizando constantemente la información de los diferentes tratamientos disponibles, recopilando la evidencia que había detrás de cada una de las posibles opciones terapéuticas para la COVID, y para nosotros este documento que os muestro en pantalla pues ha sido como un documento de referencia para el que sin duda luego trabajar en la protocolización en nuestro hospital. Además, la agencia ha hecho una labor, lógicamente, de farmacovigilancia muy importante, emitiendo notas informativas de seguridad en momentos críticos. Recordaréis bueno, pues, la tremenda duda que se generó con la posibilidad de que el ibuprofeno o que los medicamentos antihipertensivos que actuaban sobre el sistema renina-angiotensina pudieran agravar la infección por COVID. Y bueno, pues la agencia en esto nos dio siempre pues un soporte espectacular, analizando la evidencia y en estos casos, por ejemplo, llamando a la tranquilidad, ¿no? Además, por ejemplo, cuando se cayó definitivamente la hidroxicloroquina, ¿no?, en los ensayos clínicos de Recovery de Solidarity, pues ella nos volvía a recordar la importancia, ¿no?, de priorizar la incorporación de los pacientes en los ensayos clínicos y de retirar la hidroxicloroquina de los protocolos de forma rutinaria, ¿no? Ahora bien, es verdad que para nosotros bueno, esta información ha sido valiosísima, ¿no?, pero teníamos que ser capaces de trasladarla a recomendaciones concretas, ¿no?, a un protocolo que promoviera pues, una práctica más o menos homogénea, ¿no?, y que les diera seguridad a cualquier médico, porque en este momento pues, desaparecieron las especialidades, ¿no? Cualquier especialista se veía en la necesidad de tener que tratar a un paciente COVID y bueno, pues necesitamos aterrizar esa información en un protocolo terapéutico concreto, ¿no?, que homogeneizara la práctica en nuestro hospital. Y por ello se creó el grupo de expertos COVID, que ha sido desde el inicio pues, un equipo multidisciplinar en el que estaba representada la dirección médica, infectólogos, internistas, estábamos farmacéuticos, neumólogos, intensivistas, con el objetivo de generar pues, unas recomendaciones para un abordaje integral de la enfermedad, que fueran mucho más allá que meras recomendaciones de tratamiento antiviral, corticoideo, inmunomodulador, y que se incorporaran incluso pues, recomendaciones del adecuado manejo de la oxigenoterapia, de los criterios para valorar la ventilación mecánica invasiva, de qué hacer, por ejemplo, con la anticoagulación y tromboprofilaxis, que al principio también nos dieron bueno, pues, bastantes quebraderos de cabeza, la vigilancia de arritmias, por ejemplo, inducida por los fármacos antivirales que empezamos a utilizar, ¿no?, la hidroxicloroquina y el lopinavir, ritonavir al inicio, o el tratamiento de la hiperglucemia inducida por corticoides.
Es este equipo multidisciplinar el que nos hemos reunido prácticamente todas las semanas y revisamos toda la evidencia que se iba generando, las notas informativas, las recomendaciones que emitía la agencia y actualizamos de forma periódica el protocolo. Durante los primeros meses hemos de reconocer que casi modificamos algún aspecto del protocolo, casi con una periodicidad semanal, ¿no? Prácticamente todos los viernes actualizamos algún aspecto y subíamos una nueva versión, ¿no? Además, en este grupo, viendo la velocidad con la que se empezaban a abrir ensayos clínicos en el hospital, pues decidimos también recopilar toda la información de los ensayos clínicos en marcha, los criterios de inclusión de cada ensayo, el método para contactar con el investigador principal, de manera que facilitáramos a todos los médicos del hospital la posibilidad de incorporar a los pacientes en los ensayos clínicos, ¿no? Os presento aquí, pues a modo resumen, lo que son las recomendaciones respecto al tratamiento antiviral inmunomodulador. No vamos ahora mismo a entrar en detalle, simplemente pues comentaros que ahora mismo, aunque está en periodo de revisión, pues el tratamiento se centra básicamente en el uso de la desametasona y de Remdesivir en esa población que veíamos en la que parece que puede tener un mayor beneficio. Sí que es cierto que intentamos ayudar al clínico en aquellos escenarios en los que el paciente no evolucionara favorablemente con estos tratamientos a recopilar otras opciones terapéuticas, pero como por ejemplo el uso de plasma hiperinmune o tocilizumab, pero sabiendo que la evidencia que había detrás de esto era muy pequeña, siempre y versión tras versión hemos sido en esto bastante insistentes en recordar a los médicos la importancia de priorizar primero a los pacientes para incorporarlos en los ensayos clínicos que teníamos en marcha, ¿no? Y además informar en cualquier caso, en todo momento al paciente sobre los beneficios y riesgos de este tratamiento, ¿no? Y obtener su consentimiento de forma previa a la prescripción, ¿no? Y por último, comentaros también el rol de las comisiones clínicas, de la Comisión de Farmacia Terapéutica y de la Comisión de Infecciones, que en una situación normal, pues son las comisiones que evalúan la innovación terapéutica y establecen su posicionamiento terapéutico, ¿no? Lo que sí que es cierto que en el abordaje de la COVID en nuestro hospital, esta labor, como os comentaba, pues la ha desarrollado más este grupo de expertos COVID que se ha creado, digamos, ad hoc para ello, ¿no? Sin embargo, pues la Comisión de Farmacia Terapéutica sí que ha hecho una labor muy importante de asesoramiento para la adecuada gestión de estos medicamentos, porque en definitiva todos eran o medicamentos en fase de investigación, como inicialmente le ocurrió a Remdesivir, medicamentos extranjeros o medicamentos que estábamos utilizando en condiciones off-label, ¿no? Fuera de las indicaciones autorizadas en ficha técnica, ¿no? Y que están sometidos lógicamente por ello a una regulación especial, ¿no? Y en este caso pues la comisión hizo aquí un soporte muy importante para el grupo y en el que pues nos recordaba cómo debemos tramitar o gestionar estos medicamentos, concretamente el Remdesivir, que en este caso, por ejemplo, pues requiere una aprobación individualizada por la Agencia Española del Medicamento, o qué hacer en caso, por ejemplo, de que un clínico tuviera la necesidad de utilizar un medicamento off-label, pero que no estaba contemplado en nuestro protocolo COVID del hospital, y pues que en este caso pues, es necesario elaborar un informe de necesidad estandarizado y que debe ser evaluado por la dirección médica para su aprobación, ¿no? Previo informe del servicio de farmacia, ¿no? Y ahora sí que entro un poquito a contaros cómo ha sido el día a día nuestro, ¿no? De los farmacéuticos clínicos y quizá pues, un poquito más en particular de los farmacéuticos que nos dedicamos al área de enfermedades infecciosas, ¿no? Sin duda, una gran parte de nuestra labor asistencial ha sido revisar críticamente toda la literatura científica, como os comentaba al principio, que se iba generando. Para ello recurríamos a diferentes repositorios. Sin duda, ese documento que os mencionaba antes de referencia que elaboraba la Agencia Española del Medicamento, que para nosotros ha sido muy valioso. Documentos técnicos para profesionales que elaboraba también el Ministerio de Sanidad, o este repositorio que veis a la derecha que elaboró la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con información muy útil para los farmacéuticos de hospital, o los recursos bibliográficos, por ejemplo, el AFID, como conocéis, o los documentos de consenso que, aunque lentamente, pues iban sacando diferentes sociedades científicas, como la Sociedad Española, en nuestro caso, enfermedades infecciosas, la Sociedad Americana o la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Lógicamente, además, pues participábamos muy activamente con el grupo de expertos COVID en decidir ese protocolo terapéutico final. Además, actuamos un poco como coordinadores con el resto de especialidades, pues en ir dirigiendo un poco lo que creíamos que debía actualizarse, ¿no? Y centralizábamos un poco toda la información y además llevábamos esa información o esas recomendaciones a la prescripción electrónica, ¿no? Porque éramos conscientes de que no valía conocer un protocolo que estuviera visible en la intranet, sino que pues
era muy importante que cualquier clínico lo tuviera accesible en el momento de la prescripción a pie de cama, ¿no? Y entonces transformamos el protocolo en diferentes protocolos asistenciales que incorporamos en la prescripción electrónica, incluyendo también protocolos de investigación, en los que el clínico se le recuerdan los criterios de indicación para cada tratamiento y por defecto selecciona la dosificación, ¿no? y la duración del tratamiento, ¿no? Y esto es, yo creo que uno de los aspectos que más hemos trabajado y que más ha ayudado a promover esa práctica homogénea, ¿no? y de calidad que buscábamos, ¿no? Además, hemos trabajado en el apoyo en la gestión y reclutamiento de los pacientes candidatos a ensayos clínicos. Si veíamos que un paciente, se le pautaba un tratamiento off-label y veíamos que cumplía criterios para ser incorporado a un ensayo clínico, contactábamos con el médico para favorecer la inclusión del paciente en el ensayo. Hemos trabajado también en el diseño e integración de alertas para mejorar la selección del tratamiento y la farmacovigilancia en estos pacientes. En nuestro servicio, desde hace ya algunos años, desarrollamos una herramienta que se denomina IGEA y que integra diferentes sistemas de información del hospital, incluyendo pruebas de laboratorio, el tratamiento, etcétera. Y en base a unas reglas que nosotros hemos metido en el sistema, nos genera alertas de pacientes en los que el farmacéutico debe revisar más exhaustivamente el tratamiento, ¿no? De tal manera que cada farmacéutico clínico, con la ayuda de esta aplicación, revisaba el tratamiento prescrito a estos pacientes COVID y lo optimizaba, ¿no? Buscando pues, mejorar la seguridad. Para ello nosotros pues, trabajamos incorporando en esta pandemia alertas nuevas. Teníamos en ese momento 7 paquetes de reglas clínicas, digamos, que aglutinan un total de 200 alertas y bueno, pues trabajamos incorporando, por ejemplo, dentro del paquete de ajuste del tratamiento antimicrobiano, pues alertas específicas para mejorar el manejo del paciente COVID, concretamente, por ejemplo, la posibilidad de suspender el antibiótico ceftriaxona, que era el que utilizábamos en caso de que no se confirmara sobreinfección bacteriana en estos pacientes, por ejemplo, o incorporamos la alerta de sepsis para ayudar a nuestro equipo PRO a optimizar el tratamiento, o alertas, por ejemplo, relacionadas específicamente con el tratamiento antiviral, con las interacciones que producían, como sabéis, hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, y que las diseñamos ad hoc y las incorporamos en plena pandemia para mejorar la farmacovigilancia del tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues desde desde justo el periodo que hemos analizado, desde el 13 de abril hasta el día de hoy prácticamente, pues nos han ayudado, gracias a esta herramienta, a evitar 120 incidentes de medicación de gravedad considerada moderada alta, ¿no? Y por último, hacer también una mención importante a nuestra labor en la evaluación de resultados en salud. Es también un área en la que hemos dedicado pues, mucho esfuerzo en estos meses. Con esa misma herramienta que os presentaba, con IGEA, pues nos ha ayudado a analizar pues, cómo iba cambiando el perfil de prescripción a medida que evolucionaban los tratamientos, analizar la efectividad y seguridad de las diferentes combinaciones que estamos utilizando, a identificar incluso factores pronóstico de mortalidad en nuestra población y, por ejemplo, estudios concretos, como teníamos importantes dudas del beneficio real, por ejemplo, con el uso de tocilizumab, pues evaluar cuál era su impacto en la mejora de los parámetros inflamatorios, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, pues son trabajos que están ahora mismo enviados y pendientes de publicación, ¿no? Y es una de las áreas, como os decía, en la que el farmacéutico, colaborativamente con el equipo de infecciosas, pues hemos trabajado mucho, ¿no? en evaluar lo que estábamos obteniendo, ¿no? Resultados en salud en nuestros pacientes. Y esto simplemente pues me lleva ya a casi el último punto del índice, que es un poco, pues quería hacer una reflexión final de cómo hemos trabajado, ¿no? en el desarrollo de la investigación en este campo, y es que en un momento como el que hemos vivido de ausencia de evidencia científica, pues el rigor en la metodología de investigación es fundamental y los farmacéuticos de hospital, trabajando colaborativamente con el resto de profesionales, pues debemos ser capaces de generar un conocimiento de calidad y además de forma ágil, ¿no? Y os quería traer por ello la iniciativa que lanzó la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que al inicio de la pandemia, en el mes de marzo ya, pues creó el Registro Español de Resultados en Farmacoterapia, en COVID, en el que hemos participado pues, más de 160
170 hospitales, cerca de 1000 investigadores, y en el que hemos analizado, digamos, al detalle la farmacoterapia de más de 15.000 pacientes y evaluado la efectividad y seguridad de los tratamientos, ¿no? Y que esperamos también que sean publicados en breve, pero que es un ejemplo de cómo colaborativamente entre los servicios de farmacia, bueno, pues podemos aportar información muy valiosa en este sentido, ¿no? Pero sí que es cierto, y es una reflexión también que quería traeros, que también creemos que debemos ahora mismo avanzar hacia el desarrollo de ensayos clínicos de calidad, que hemos pasado unos meses muy duros, y bueno, ahora todavía en España hay algunas regiones que están gravemente afectadas, pero que si llegamos a entrar en un momento de cierta calma, debemos ser capaces ahora de orientar la investigación hacia el diseño de ensayos clínicos de calidad, ¿no? Y esto nos lo recordaba desde la Agencia Española del Medicamento, nos decían que no es un problema exclusivamente a nivel español, sino a nivel mundial, que bueno, pues se han desarrollado muchísimos ensayos clínicos, pero que muy pocos o menos de un 10% tienen, bueno, son ensayos clínicos aleatorizados y tienen el poder adecuado o la potencia adecuada para extraer conclusiones sólidas, ¿no? Yo creo que es una lección que debemos llevarnos, ¿no? El hecho de intentar movernos de los estudios de cohortes y de los registros multicéntricos hacia el desarrollo ahora de ensayos clínicos de calidad, con el conocimiento que ahora ya hemos generado en todos estos meses de pandemia, ¿no? Y simplemente pues recordar también el valor que tienen las tecnologías de la información, como os he presentado algún ejemplo, como es en nuestro caso con IGEA, para estudiar el valor terapéutico real de los nuevos medicamentos que vayamos incorporando a partir de ahora, ¿no? Que yo creo que aquí, bueno, pues los farmacéuticos de hospital tenemos mucho que aportar, ¿no? Y ya sí que termino con una reflexión final. Es verdad que la pandemia nos ha traído muchas lecciones, entre ellas que, bueno, pues que la ciencia lleva su tiempo, ¿no? Y que tenemos que, bueno, pues eso, darle su tiempo y no saltarnos los pasos básicos, ¿no? De intentar, bueno, pues asumir resultados muchas veces de artículos que no habían pasado la revisión por pares, como nos ha pasado, y que en este caso, pues el valor del farmacéutico de hospital es muy importante, ¿no? Creo que bueno, pues ha servido para realzar nuestro valor en la evaluación crítica de la evidencia científica, ¿no? Mediante la participación activa de los farmacéuticos hospitalarios en las comisiones clínicas. Nuestro valor o la capacidad que tenemos para llevar ese conocimiento o esa evidencia a la prescripción electrónica en forma de protocolos, que es una manera de ayudar y fácilmente a todos los prescriptores para pues darles seguridad, ¿no? Y orientarles hacia una prescripción efectiva, ¿no? Y segura. Nuestro valor en la monitorización de la efectividad y seguridad de los tratamientos en tiempo real, facilitando que mejoremos colaborativamente, ¿no? Pues los protocolos terapéuticos de forma rápida y, en definitiva, pues nuestro valor en el desarrollo del conocimiento, poniendo al servicio del resto de profesionales nuestros sistemas de información y numerosos estudios de investigación y ensayos clínicos. Y yo creo que con esto sí que termino. De nuevo, daros enormemente las gracias y deciros que estoy a vuestra disposición para que al final poder resolver cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Ha sido realmente ejemplarizante todo lo que nos has contado, sorprendente. Felicitaciones realmente. Ahora pasamos entonces a la segunda parte de nuestro webinar, que lo habíamos titulado Farmacovigilancia y Tecnovigilancia como herramientas para la evaluación de riesgo. Y para ello contamos con nuestra segunda speaker, que se llama Lucila Castro. Ella viene de México y es doctora del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas de Puebla. Es profesora full-time, licenciada en Ciencias Farmacéuticas y doctorada en Biomedicina Molecular de la Universidad de las Américas de Puebla. Es profesional certificada por el Board de Farmacia del Consejo Nacional de Químicos Farmacéuticos Biológicos de México, investigadora nacional del Registro de Investigadores Mexicanos, coautor y editor de 4 libros sobre farmacovigilancia. Y bueno, también su currículum es tremendo y hemos resumido en esto para poder continuar con lo que ella nos quiere presentar, que realmente es muy interesante. Adelante, Lucila, y muchas gracias por acompañarnos.
Claro que sí. Muchas gracias, Nora, por la presentación. Muy buenos días a todos los participantes. De verdad, muchas gracias a la FIP por este espacio, a Nora, a Gonzalo, a la doctora Carola y desde luego a la doctora Carmen, que nos ha enriquecido muchísimo con esta disertación. Mi papel en esta presentación, pues es obviamente desde mi papel de académica, pero también tengo el honor de poder compartir las experiencias que a lo largo de todos estos meses mis colegas farmacéuticos hospitalarios en México han estado compartiendo en diversos foros y canales que se han abierto para que ellos, pues con esa apertura y compromiso que tienen por el avance de la ciencia, sobre todo durante la pandemia, pues nos han estado compartiendo sus reflexiones y experiencias. En el caso de mi presentación, bueno, quiero iniciar con esta portada que es de un artículo del doctor Richard Leiter. Él es un médico que trabaja en el área de oncología psicosocial y cuidados paliativos en el Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston. Y él en su ensayo, que lo publicó hace como algunas semanas, reflexiona acerca de lo imposible que es todavía para él poder pensar en regresar a una normalidad o de ver incluso lo positivo, las oportunidades que nos ha traído la pandemia, por ejemplo, para el sistema de salud, porque habla mucho de la carga moral que todavía tienen los profesionales de la salud, la culpa, a veces la ira y la tristeza entremezcladas al preguntarse qué pudieron haber hecho diferente, ¿no? Y una de sus conclusiones que me gustó mucho es que dice que cuando una situación evoluciona tan rápidamente como esta pandemia, solo podemos confiar en la evidencia existente, por imperfecta que sea, y en nuestro mejor juicio clínico. Y justamente, no dudo que ese sea el sentimiento que comparten muchos colegas farmacéuticos hospitalarios, para quienes quizá todavía es demasiado pronto para mirar atrás y demasiado pronto para ver al futuro, pero respetando ese sentir, pues me voy a permitir compartir algunas reflexiones sobre el papel de la fármaco y tecnovigilancia como herramientas valiosas para tomar decisiones seguras o bien para sentirnos más seguros con nuestra toma de decisiones. En realidad son tres las disciplinas que quiero destacar en esta emergencia sanitaria en lo que respecta a seguridad de los insumos hospitalarios. La farmacovigilancia, la hemovigilancia y la tecnovigilancia son solo una pieza más entre muchas variables que existen para considerar en la gestión del riesgo de la atención sanitaria ante situaciones de emergencia como la pandemia que estamos viviendo, pero ocupan desde luego un papel muy importante. Justamente ante la ausencia de evidencia científica, estas actividades nos ayudan a construirla, a generar esa evidencia, a utilizarla en tiempo real para la toma de decisiones. Lo cierto también es que sus métodos y la percepción que tenemos de estas disciplinas muy probablemente tengan que evolucionar más rápido de lo que teníamos previsto para que podamos continuar enfrentando todos los retos que se sobrevienen en materia de salud. El campo de la farmacovigilancia sabemos que es cada vez más amplio o en realidad es cada vez más integral, más holístico. Sus actividades no solo engloban las reacciones adversas, los eventos adversos, sabemos que también incluyen la investigación de los errores de medicación, las interacciones, falta de eficacia, la vigilancia de los medicamentos falsificados o ilegales, el abuso o uso inadecuado de medicamentos en general. Y su objetivo de estudio, además de los medicamentos en el concepto tradicional que los tenemos, pues desde luego también implica los productos herbolarios, los biológicos, las vacunas, los hemoderivados nutracéuticos y en cierta forma los dispositivos médicos para los cuales se ha creado la disciplina de la tecnovigilancia. Y algo muy interesante es que los hospitales son testigos y protagonistas a su vez de los problemas sanitarios, de las situaciones que se viven en el lugar donde se encuentran, como por ejemplo situaciones de desabasto de suministros sanitarios, la posible infiltración de productos falsificados o bien los problemas de seguridad que se generan por el uso de sustancias no ortodoxas como productos milagro que han estado popularizándose durante la pandemia. Entonces, esto conduce a que la farmacovigilancia se realice necesariamente como una actividad entretejida con muchos otros procesos del hospital. La otra disciplina a resaltar en la pandemia es la hemovigilancia, dado que da seguimiento a efectos o reacciones adversas que se manifiestan en los donantes o en los receptores de productos sanguíneos. El uso de plasma de pacientes convalecientes de COVID-19 se debe hacer en un contexto de emergencia, de protocolos autorizados de investigación, porque su utilización empírica puede retrasar la recolección de información científica útil y puede ser contraproducente en términos de seguridad del paciente. Tanto los equipos, insumos, reactivos,
Los procesos de plasmaféresis implican riesgos que hay que monitorear y desde luego también las complicaciones clínicas que pudieran presentar el donador o el receptor. Es por ello que la terapia con plasma convaleciente debe ser estrechamente monitoreada a través de sistemas y métodos de las tres disciplinas, de la fármaco, tecno y hemovigilancia. Entre mejor perfilemos la efectividad y seguridad de este tipo de terapia, más evidencia útil habrá en beneficio de los pacientes y además en este aspecto tenemos una oportunidad de promover nuevas formas de involucramiento social y científico de los pacientes donadores que afortunadamente pues antes fueron enfermos pero que ya se recuperaron. Al igual que con medicamentos y hemoderivados, la triada eficacia, seguridad y calidad debe prevalecer en los dispositivos médicos, dependiendo de su tipo, de su clasificación de riesgo. La vigilancia de los dispositivos desde el punto de vista de calidad, efectividad, seguridad y uso correcto suma enormemente a una atención sanitaria de mayor calidad y a prevenir errores de medicación. Desde principios de marzo, la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones han puesto a disposición documentos guía con especificaciones técnicas de dispositivos médicos para ayudarnos a gestionar casos de COVID-19 en los servicios de salud. Y entre los principales riesgos de los dispositivos, pues están que no cuenten con las normas de calidad adecuada, que se trate de productos ilegales o falsificados, y pues desde las mascarillas, oxímetros, pruebas de diagnóstico rápido hasta los ventiladores, pues todos han implicado algún riesgo, por lo que usarlos también incorrectamente pues debe de vigilarse, así como su etiquetado y algunas otras situaciones, ¿no? Lo cierto es que la tecnovigilancia es un trabajo en equipo. Médicos, enfermeros, farmacéuticos, biomédicos y técnicos son la clave del éxito, su trabajo conjunto en la tecnovigilancia, y pues también es muy importante que trabaje codo a codo con la actividad de farmacovigilancia, no como entidades separadas, sino como procesos que están embebidos entre sí y que nos ayudan a aprovechar, por ejemplo, la expertise de los ingenieros biomédicos en conjunto con la expertise clínica de los farmacéuticos para hacer un mejor uso de los dispositivos médicos. Ahora, sin lugar a dudas, el aparato de farmacogobernanza de cada país, sobre todo pensando en Latinoamérica, ha sido el fundamento y punto de partida para los sistemas de vigilancia que hemos estado buscando optimizar y desde luego el punto de partida para la respuesta que se ha tenido ante la emergencia sanitaria que vivimos, ¿no? Hace poco menos de una década, investigadores canadienses acuñaron este término de farmacogobernanza, que no es más que el conjunto de estructuras de gobierno, políticas, normativas, las entidades de la autoridad institucional y los recursos que se manejan para promover intereses de la sociedad en temas de seguridad del paciente y uso seguro de medicamentos. Entonces, a veces cuando la regulación es robusta en el papel, pero no necesariamente en la práctica, pues es cuando vemos que nos impacta, ¿no? Políticas farmacéuticas nacionales que no le han apostado a la investigación, a la innovación tecnológica, pues ahora enfrentamos esa necesidad de producir en nuestros países para evitar el desabasto de medicamentos y de otros insumos. La falta, por ejemplo, de repositorios de información, de registros, de bases de datos, que ahorita es crucial y que probablemente pues no se están generando en todas las instancias, en todos los países ni en todas las instituciones. Y en fin, ¿no? El uso seguro y eficaz de los medicamentos solo está garantizado cuando el acceso va de la mano de la farmacovigilancia. De la mano del estatus de ese aparato de farmacogobernanza en nuestros países, pues también se ha dado las consecuencias de esta sindemia de la que se habla, donde se han combinado COVID-19 con enfermedades no transmisibles, con la pobreza, con la inequidad en el acceso a la atención sanitaria. Y bueno, pues eso obviamente es lo que se ha tenido que abordar en COVID-19 desde la farmacia hospitalaria, ¿no? Bueno, ¿y cómo tomar decisiones seguras o cómo se han estado tomando estas decisiones seguras desde, por ejemplo, lo que han compartido los farmacéuticos hospitalarios mexicanos en diversos foros? Bueno, a pesar de tener cada país antecedentes y puntos de partida diversos, pues llegamos todos a coincidir en que estamos en un ensayo clínico global de tipo, de hecho, adaptativo, ¿no? Porque está modificándose continuamente en su diseño y en su actuar y protocolizando las actuaciones en tiempo real conforme se acumula la evidencia. Y en el caso de COVID-19, pues la carencia de alternativas ha invitado a reflexionar sobre cómo se lleva a cabo el arte de la medicina y cómo se aplica la ética profesional. Entonces yo traigo dos propuestas conforme a lo que he visto que han trabajado mis colegas farmacéuticos hospitalarios. Primero, pues seguir construyendo sistemas de vigilancia sostenibles
y también trabajar más en la comunicación del riesgo, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad de un sistema hospitalario de gestión de riesgos, por ejemplo, de los insumos para la salud, pues muchas veces se piensa en el concepto de que se autofinancie o que reditúe de alguna manera. Sin embargo, yendo un poco más allá del concepto monetario, el que un sistema se sostenga depende de su compatibilidad con los recursos que tenga a su disposición, y el que permanezca o perdure a través del tiempo, pues, y de los cambios, ¿no? Que resista los embates de los retos como los que estamos enfrentando, depende también de sólidas bases en las que esté fundamentado y de cómo esté entretejido con otros procesos del hospital, ¿no? Entonces, lo que está demostrando la pandemia es que la farmacovigilancia, la tecnovigilancia no pueden ser consideradas actividades de lujo, aquellas que se realicen solo cuando hay tiempo, cuando hay recursos, cuando hay personal disponible, sino que deben hacerse de forma rutinaria, incluso automática, en el día a día de los procesos hospitalarios, ¿no? La propuesta que estamos viendo en la diapositiva es un modelo que hace algunos años desarrollamos desde la Red Canadiense de Farmacogenómica para la Seguridad de los Medicamentos, que lidera el doctor Bruce Carlton, y prioriza 5 elementos básicos para guiar esta construcción de sistemas de vigilancia sostenibles. La vigilancia activa, la farmacovigilancia activa, es uno de los elementos que más puede sumar a la generación de sistemas sostenibles de farmacovigilancia, más que la vigilancia pasiva, ¿no? Entonces, a través de la búsqueda intencionada de reacciones y eventos adversos durante la pandemia, pues es que con la evidencia que ya se tenía disponible, estamos generando esta farmacovigilancia activa. La gran mayoría de los medicamentos que se están utilizando, salvo obviamente el remdesivir, lopinavir, rotinavir, tocilizumab, quizá, no se tenía tanta experiencia, pero con todos los demás que se están empleando ya se contaba con información de seguridad, tanto en los hospitales como en la bibliografía. Entonces, muchos hospitales han elaborado listados vivos, porque están cambiando constantemente, con parámetros de laboratorio clínico a monitorear, sintomatología, eventos detonantes, como por ejemplo la administración de ciertos fármacos que permiten identificar desde el expediente clínico de un paciente si ha ocurrido un evento adverso. Con base en los medicamentos que se están usando para COVID-19, pues estas pistas pueden ser, por ejemplo, la elevación de parámetros de funcionamiento hepático renal, elevación de colesterol, valores de dímero D, de interleucina 6, la toma de electrocardiograma, por ejemplo, y obviamente, pues esto depende mucho de los recursos con los que dispone cada institución, pero sí se ha dado en la mayoría de los hospitales, ¿no? Y dependiendo de las posibilidades de cada hospital, pues también la utilización de tecnologías de la información para el monitoreo de los pacientes. En lo que respecta a este modelo que estoy presentando de objetivos específicos, pues por ejemplo, realizar actividades de vigilancia en hospitales, por ejemplo, de México, pues ya se cuentan con procesos para vigilar el uso fuera de etiqueta u off-label. Los listados institucionales de medicamentos de alto riesgo ya se tienen también, medicamentos LASA. Varios tienen programas establecidos para monitorear y prevenir interacciones farmacológicas, para monitorear específicamente medicamentos biotecnológicos. Entonces, sobre la base de estos procesos es que ha sido posible para muchos reestructurar lo necesario para responder a estos retos específicos de la pandemia. Emplear metodologías caso control es algo que es muy complejo todavía, porque en farmacovigilancia generalmente pues hacemos la recopilación de registros de pacientes que tienen las reacciones adversas, pero no de controles. Entonces, secundando lo que comentó la doctora Carmen en cuanto a comenzar ya un diseño más agresivo de estudios clínicos, pues sí es importante también que manejemos la metodología caso-control en temas de farmacovigilancia, ¿no? Aquellos hospitales que están construyendo un registro de pacientes COVID cuentan con información muy valiosa que pues se puede hacer un análisis de asociación incluso en tiempo real, en la medida de lo posible, y con ello basar en una mejor evidencia la toma de decisiones clínicas. Y bueno, personal capacitado y procedimientos estandarizados que armonicen conceptos, actividades y métodos de gestión de riesgo, pues también son muy importantes. Y en algunos hospitales, pues sí, lo estamos viendo de manera muy intensa esta realización. Entonces, 3 componentes importantes que identifico de los sistemas de vigilancia sostenibles, pues sistemas robustos, equipos de trabajo y análisis de datos, ¿no? Específicamente en el tema de sistemas robustos de farmacovigilancia, tecnovigilancia y hemovigilancia, pues lo cierto es que tanto hospitales COVID, como le llamamos aquí en México, y hospitales no COVID,
porque algunos no están recibiendo pacientes con esta enfermedad, han llevado a cabo una reingeniería de sus procesos. Aquellos en donde ya se tenían orquestados procesos para garantizar la seguridad del paciente no bajaron la guardia, sino que al contrario, la emergencia sanitaria les permitió ver en qué punto se necesitaba mejora y así reforzar actividades que ya se realizaban. Adoptaron, por ejemplo, nuevas actividades para proteger tanto a los pacientes como al personal, ¿no? Definitivamente, para que el sistema hospitalario de vigilancia de la seguridad, tanto de medicamentos como de vacunas, dispositivos médicos, se haga robusto con el paso del tiempo, pues requiere bases sólidas que aseguren una gestión de riesgos continua y permanente. Una de las ventajas que se vislumbraron con los medicamentos que se empezaron a utilizar, como les comentaba, pues es que ya se contaba con la información, ¿no? Entonces se tenía más claro qué se debía monitorear para evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos en tiempo real y después ir evaluando de manera también en tiempo real los protocolos de actuación a activar en caso de que ocurrieran eventos adversos. Hubo también servicios farmacéuticos hospitalarios que tuvieron que generar protocolos complementarios de gestión, por ejemplo, de su formulario o cuadro básico de medicamentos, porque había especialidades farmacéuticas que no manejaban y que se empezaron a utilizar para los pacientes con COVID. Así también hospitales se vieron la necesidad de una gestión complementaria de su listado básico de medicamentos para prevenir el desabasto que empezó a haber de algunos medicamentos o de insumos médicos también, de algunos dispositivos. Por ejemplo, hicieron acuerdos de colaboración con otros hospitales para informarse sobre este desabasto y apoyarse mutuamente en situaciones de falta de algunos medicamentos. Algunos farmacéuticos hospitalarios también comentaron en diversos foros que reorganizaron sus procesos para evitar lo menos posible que el farmacéutico clínico deambulara por las áreas COVID, por ejemplo, aprovechando tecnologías de información como los sistemas electrónicos de resultados de laboratorio clínico y estudios de gabinete. Se apoyaron desde luego en enfermería como un enlace y en los casos en los que era posible, incluso se comunicaban con pacientes que tuvieran también la posibilidad de hablar a través de teléfono o de videollamada. Hospitales con procedimientos estandarizados ya definidos y operando previamente a la pandemia, pues obviamente tuvieron más oportunidad de readaptar algunas actividades o rediseñar los flujos de información para minimizar el tránsito de los farmacéuticos por las áreas COVID. Esto pues también nos invita a pensar en el futuro, cuando salgan ya las vacunas que van a estar disponibles, pues en reforzar estas plataformas de gestión de riesgos para que estemos preparados para un monitoreo muy intensivo de los eventos adversos asociados a la vacunación, ¿no? En el caso de equipos de trabajo, pues han reportado los colegas, sobre todo en México, situaciones muy interesantes. Primero, obviamente, el equipo de farmacia hospitalaria reorganizándose en términos de utilización de equipo de protección personal, modificando sus protocolos, incluso sus jornadas laborales, porque tenían miembros del equipo con alguna vulnerabilidad, entonces pues se tuvieron que ir a trabajo en casa y bueno, los profesionales que quedaron en el hospital tuvieron que reorganizar sus horarios de trabajo. También obviamente participaron activamente en la revisión de sus formularios de medicamentos, en rediseñar quizá el suministro estratégico de insumos también. Y como comentaba la doctora Carmen, algo muy importante fue la revisión intensiva de bibliografía y de opciones terapéuticas para trabajar en conjunto con los médicos en algoritmos de tratamiento, ajustes de dosis, la implementación de dosis unitarias, sobre todo para optimizar algunos recursos que empezaban a escasear. Los equipos institucionales multidisciplinarios también fueron muy importantes para el diseño de rutas críticas para recibir y atender pacientes, estratificándolos de acuerdo al riesgo. Desde luego también para reorganizar lo que fuera necesario en temas de vigilancia de eventos adversos en cuanto a medicamentos, dispositivos y plasma convaleciente en aquellos hospitales donde se utilizó esta terapia. Y desde luego aquellos hospitales que participaron en investigación clínica, por ejemplo en México ha habido protocolos de remdesivir, de tocilizumab, de ECMO, de plasma convaleciente, pues también participó la farmacia hospitalaria. Los equipos interinstitucionales, muy importantes también, como les comentaba, para colaborar con otros hospitales, sobre todo informándose y cooperando en situaciones de desabasto. El análisis de datos es muy importante. Yo temo un poco de que la información que se está generando pues no esté analizándose o sobre todo recopilándose para quizá un análisis posterior, si ahorita no da tiempo, pero en cuanto a información y datos que requieren análisis en tiempo real, pues han estado modificando tratamientos para la toma de decisiones
en el momento, documentándose y el procesamiento de datos también, y colaborándose con la academia para recopilar información. Aquí yo quiero resaltar pues la necesidad que tenemos en las universidades, que los campos clínicos han cerrado desde principios de año, probablemente no vuelvan a abrir la opción para que los estudiantes vayan a los hospitales hasta mediados del año que viene, si no es que más. Y pues aquí queremos ofrecer nuestra colaboración porque junto con la academia, los hospitales creo que pueden apoyarse muchísimo en la analización de la información que se ha generado, de la bibliografía, es hacer una recopilación de información para generar bases de datos y también para publicar. Poco publicamos en Latinoamérica y creo que es muy importante que pues nos apoyemos en los hospitales y las universidades para poder hacer esta comunicación, ¿no? Y justamente ya para concluir, pues el otro punto importante es comunicación del riesgo en tres factores importantes. Primero, hacia pacientes y público en general. Se ha hablado mucho de la infodemia que tenemos que combatir, de cómo se ha politizado la información, porque algunos gobernantes, pues desafortunadamente han empezado a mencionar medicamentos y la población pues se ha confundido al respecto. Muchos farmacéuticos hospitalarios han hecho una fuerte labor de información a la población, de educación a los pacientes, incluso para que ellos se corresponsabilicen, sobre todo si son ambulatorios, en la información sobre datos de alarma y se vigile mejor tanto medicamentos como dispositivos médicos, y también en el seguimiento a pacientes utilizando medios digitales, aprovechando que pues ahorita tenemos estas tecnologías de la información más activas que nunca, ¿no? En cuanto a evidencia científica e investigación, pues también toda esta revisión bibliográfica que ha tomado tantísimo tiempo para los farmacéuticos ha sido muy importante, el acercamiento a sociedades científicas que han generado información tan valiosa y también pues lo que nos deja esta pandemia de enseñanza de la farmacovigilancia para posteriormente poder hacer unos mejores sistemas de vigilancia y gestión de riesgos, ¿no? Y finalmente la autoridad sanitaria que también pues ha generado grupos de trabajo para generar documentos de posición, guía, alineamientos, para la capacitación y educación sanitaria y para promover también el financiamiento de algunos proyectos de investigación científica, pero también social, humanística y de innovación tecnológica, ¿no? Las alertas de seguridad y lo que se ha compartido entre países con formación de redes para que se pueda comunicar mejor el riesgo, ¿no? Aquí ya para concluir solamente, bueno, los documentos internacionales que todos conocemos, pero de México, por ejemplo, se han generado también importantes ayudas y guías con recomendaciones para el tratamiento de COVID-19. La propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19 fue un trabajo muy importante donde participaron farmacéuticos de muchísimos hospitales y también de universidades de México y de otros países, por ejemplo, pues también Colombia, Argentina, Brasil, han desarrollado todo tipo de guías enfocadas en farmacovigilancia, enfocadas en farmacia hospitalaria, que han ayudado a los farmacéuticos a realizar su labor. Y pues me despido con estos agradecimientos a todos los farmacéuticos que han compartido sus experiencias en webinars y en todo tipo de foros y canales, y pues desde los cuales he obtenido todas estas reflexiones que les he podido compartir. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Excelente presentación, Lucila. Muchísimas gracias. Rápidamente, porque estamos ya en el tiempo, quisiera por favor leer dos preguntas que han llegado para ser contestadas. Son para Carmen las dos y para ser contestadas en 1 minuto cada una. Te leo las dos juntas, Carmen, para que más o menos estimes mejor el tiempo. La primera viene de Fabiola Puertatolas y dice: ¿cuál es su experiencia con el uso de anticoagulantes? Y la segunda proviene de Marcela Rousseau, de Argentina, en donde te felicita por la presentación y pregunta: durante la pandemia surgió la absoluta necesidad de tener conocimientos de investigación clínica. Mi pregunta es si han usado programas específicos de farmacovigilancia durante las iniciativas del programa de COVID-19 en España, y te agradece. Por último, para no hacer perder más tiempo, quería comentarles que si tienen dudas después, quedó en la versión grabada el mail al que se puede escribir para hacer las consultas que ustedes tengan pertinente. Muchas gracias. Carmen, por favor.
Muy rápido. Respecto a la primera pregunta, el manejo de la anticoagulación, es verdad que al inicio tuvimos dudas porque, bueno, pues se ha visto, ¿no?, que es un virus que puede ser en cierta manera protrombótico, entonces es verdad que hubo algunos centros, por ejemplo, que optaban por dosis más altas. Nosotros desde el principio en nuestro protocolo hemos manejado dosis profilácticas, a no ser que haya una indicación para dosis plena, pero siempre el paciente recibe enoxaparina 40 miligramos subcutáneo o bemiparina 3500, o sea, es dosis profilácticas y no recomendamos dosis plenas a no ser que haya un diagnóstico confirmado por imagen. O sea que aquí hemos sido bastante, yo creo que cautos y nos ha ido bien. O sea, no, yo creo particularmente que no es necesario dosis plenas, vamos, si no hay una sospecha real, ¿no?, confirmada. Y luego respecto a la segunda, no, en España no ha habido un cambio en el circuito habitual. O sea, los profesionales sanitarios y los ciudadanos notificábamos las reacciones adversas que veíamos en los tratamientos experimentales en COVID, y luego es cierto que la agencia que coordina toda esta información pues emitía notas regular, casi pues te diría que mensualmente, como un recopilatorio acumulado de todas las reacciones adversas que habíamos notificado, ¿no?, los fármacos más frecuentemente implicados, la descripción, y no ha habido una forma de análisis diferencial. Es verdad que con lo que yo contaba en mi presentación es que nosotros enfocamos un poquito nuestra herramienta pues para intensificar la vigilancia en estos fármacos, ¿no?, con esa herramienta que os comentaba de IGEA, incorporando alertas, pero a nivel nacional, digamos, la vigilancia ha funcionado exactamente igual. Vamos, con la cosa de que la agencia nos informaba casi con mucha frecuencia de lo que se notificaba, ¿no? Ay, bueno, muchísimas gracias con las presentaciones tan lindas. Quedamos cortos de tiempo, pero nos queda ahí está la herramienta del mail que esperemos que utilicemos. Gracias, Carmen, gracias, Lucila, gracias a todos los que hicieron posible este webinar. Nos despedimos con un hasta siempre. Chao, chao. Muchas gracias. 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 Chao.